Por favor, ¿pueden confirmarme si pueden ver la presentación activando su micrófono? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. A ver, jóvenes, algo que es importante mencionarles. La mejor manera de poder diferenciar entre una evaluación ambiental de causalidad, una EAC, y una evaluación ambiental temprana, una EAT, es a través de los siguientes términos: ex ante y ex post. ¿Sí? Entonces, la evaluación ambiental temprana se realiza ex ante de cualquier proyecto, mientras que la evaluación ambiental de causalidad se realiza ex post de cualquier proyecto. ¿Entendido? Entonces, esa es la mejor manera de poder diferenciar una de la otra. Ex ante, ex post. Antes del proyecto, cuando el proyecto está en ejecución. ¿Sí? Ok. La segunda función que tiene el OEFA es la función de supervisión a EFAS. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les mencionaba al inicio de la clase. La fiscalización no solamente ya está enfocada a las empresas privadas, sino también a las entidades públicas. Entonces, el OEFA realiza la supervisión de aquellas EFAS. Como le respondía a su compañero cuando realizó la consulta sobre el tema de la municipalidad, miren, la función de supervisión involucra brindar asistencia técnica respecto del ejercicio de su función. O sea, ¿qué quiere decir? OEFA también brinda asistencia técnica a la CEFA para que ellos sepan exactamente cómo deben de realizar su función, qué instrumentos les faltan, qué instrumentos deben de actualizar, etcétera. Entonces, OEFA brinda asistencia técnica para asegurarse que se cumpla con la función de supervisión. Ellos también brindan opinión jurídica sobre proyectos normativos. Por ejemplo, la municipalidad de Tambo Grande quiere aprobar su reglamento de supervisión ambiental, entonces OEFA revisa esa norma y le envía comentarios. La municipalidad de León Soprado quiere aprobar su escala de tipificación y sanciones, entonces esa norma se lo envían a OEFA y OEFA lo revisa y emite sus comentarios. Entonces OEFA también brinda, digamos, opinión jurídica a proyectos normativos. Y como yo les mencionaba, en caso OEFA identifique algún incumplimiento por parte de la EFA, entonces ellos informan de ese hecho a la Contraloría General de la República, para que ellos, de ser el caso, realicen las denuncias penales. Entonces, por eso que UEFA no impone una sanción, perdón, no lo sanciona a la EFA, sino que lo que hace es informar a la Contraloría para que ellos, en el marco de sus funciones, inicien las denuncias penales. Y tenemos, por el otro lado, la función de supervisión directa. No se olviden, la función de supervisión se divide en dos: supervisión EFAS, supervisión directa. La supervisión directa es la que se desarrolla a empresas. ¿Sí? Es la que se desarrolla a empresas. ¿Cuál es la finalidad de la supervisión directa? Es, primero, que OEFA verifique que la empresa está cumpliendo con todos los compromisos ambientales asumidos en su instrumento de gestión ambiental, y dos, que cumpla con todas las normas ambientales. Esa es la finalidad de la supervisión directa. Verificar el cumplimiento de los instrumentos y verificar el cumplimiento de las normas. Cuando hablamos de supervisión directa, hay dos tipos de supervisión: las regulares y las especiales. Las regulares son aquellas que se realizan de manera periódica y planificada. Y esta planificación, dónde la describo? Aquí, en el PLANEFA, en el Plan Anual de Fiscalización Ambiental. OEFA también cada año aprueba su PLANEFA. Y ahí dicen
cuántas supervisiones en materia de hidrocarburos, cuántas supervisiones en minería, cuántas supervisiones en electricidad y así sucesivamente van a desarrollar en ese año. ¿Sí? Entonces, esas son las supervisiones regulares, aquellas que se realizan de manera periódica y que están descritas en el plan. Y las supervisiones especiales son aquellas que se realizan frente a la ocurrencia, por ejemplo, de una emergencia ambiental. El caso de Repsol. El caso de Repsol en el caso de Repsol se desarrolló una supervisión especial. ¿Y eso debido a qué? A la emergencia ambiental que había sucedido. También OEFA tiene un portal donde recibe denuncias ambientales. Entonces OEFA, en caso reciba una denuncia ambiental y esta amerita una atención prioritaria, entonces también ejecuta y programa una supervisión especial. Hay algunos organismos del Estado, como por ejemplo la ANA, que solicita a OEFA que también vayan con ellos y realicen una supervisión a una actividad en particular. Entonces, eso también es considerado como parte de una supervisión especial. Cuando, por ejemplo, yo ya estoy en la etapa de cierre de mi proyecto, ¿sí? Y empecé a ejecutar la etapa de cierre y estoy por retirarme de la zona, entonces OEFA también toma conocimiento de ello y programa una supervisión especial para verificar que la empresa está, digamos, dejando el área tal y cual la encontró. Por eso que la supervisión especial también está relacionada con la terminación de actividades, ¿sí? Y también, y lo vamos a ver más adelante, OEFA tiene la facultad de imponer alguna medida administrativa, de ordenar una medida administrativa. Entonces, OEFA también, por ejemplo, yo puedo decir, OEFA va a hacer una supervisión hoy y lo vamos a ver. Es el mejor ejemplo que vamos a ver ahora sobre este tema acá es Repsol, ¿sí? Pero OEFA, por ejemplo, hace una supervisión, dicta una medida particular y esa medida se tiene que cumplir, por ejemplo, en 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace OEFA? Realiza una supervisión especial. ¿Para qué? Para verificar que se cumplió con esa medida. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa medida o esa supervisión no es planificada, sino es una supervisión que se está realizando a raíz de la medida que el OEFA interpuso. ¿Entendido? Entonces, todos esos son los supuestos que normalmente OEFA considera para el desarrollo de las supervisiones especiales. Entonces, no se olviden, tipo de supervisión, regular, especial. Pero también la acción, ojo, la acción de supervisión puede ser de dos tipos. Estoy hablando de la acción, no de la supervisión, porque ya hemos visto que la supervisión propiamente es de dos tipos, especial o regular. Pero la acción de supervisión también puede ser de dos tipos. La acción de supervisión es ya cuando OEFA va a la zona y empieza a ejecutar la supervisión. Esa acción de supervisión puede ser in situ o en gabinete. In situ, se va a la zona y realiza la supervisión. En gabinete, revisa toda la información que el administrado ha presentado para verificar si hay o no hay incumplimiento. Entonces, eso por favor tienen que tener muy en claro. La supervisión puede ser regular o especial. Y la acción de supervisión puede ser in situ o en gabinete. ¿Cómo se realiza ya sea una supervisión regular o una supervisión especial? El inicio de la supervisión regular, ¿cuál va a ser? No se olvide, el plan EFA. Mientras que el inicio de una supervisión especial va a ser una denuncia, un requerimiento, una medida administrativa, etc. ¿Sí? Ese es el inicio. Entonces, lo que hace el OEFA, la Dirección de Supervisión, programa la supervisión regular o programa la supervisión especial. Ellos, entonces, una vez que programan la supervisión, elaboran su plan de supervisión. Y en este plan de supervisión indican de cuándo a cuándo se va a desarrollar la supervisión. ¿Quiénes van a ir a esa supervisión?
¿Qué documentos son lo que ellos han revisado para la supervisión? Si van a necesitar, digamos, hacer algún tipo de monitoreo o medición, lo colocan ahí. Voy a hacer monitoreo de agua, voy a hacer monitoreo de aire. Si necesitan, por ejemplo, que haya el acompañamiento de alguna otra entidad del Estado, de alguna otra EFA, también lo colocan ahí. Todo el nivel de detalle de cómo se va a desarrollar la supervisión, cuándo, con quiénes, etcétera, se pone en el plan de supervisión. Luego viene la ejecución. ¿Qué quiere decir? Ir a campo y realizar la supervisión o realizar la supervisión en gabinete, porque este flujo que les estoy mencionando es un flujo que aplica tanto a supervisiones in situ como a supervisiones en gabinete. Entonces viene ya la ejecución propiamente. Me voy a la zona, empiezo, digamos, a levantar información, si tengo que hacer monitoreo los hago, pido información al administrado, etcétera. Mientras que en el caso del gabinete, lo único que hace OEFA es empieza a revisar la información. Si yo dije que la supervisión de gabinete le iba a hacer del lunes al jueves, entonces el lunes empiezo revisando tal informe, el día martes tal informe y así sucesivamente. En el caso, solo, ojo, solo en el caso de las supervisiones in situ, se elabora un acta de supervisión. Solo in situ. En las supervisiones de gabinete no se elabora el acta. Y en esta acta de supervisión, lo que se coloca es toda la información que la OEFA ha podido verificar, que ha podido detectar durante la supervisión. Luego, una vez que terminó la supervisión, el OEFA tiene que elaborar el informe de supervisión. Y en este informe de supervisión, lo que OEFA dice es, ¿todo está ok? No amerita procedimiento administrativo sancionador. Como también puede decir, aquí se han identificado los siguientes presuntos incumplimientos y por lo tanto necesito que se inicie un procedimiento administrativo sancionador. E inclusive aquí, no solamente en el informe de supervisión, sino en el acta, OEFA puede disponer de una medida en particular. En el acta, OEFA puede decir, el administrado necesita impermeabilizar su almacén de materiales peligrosos. ¿Sí? Necesita impermeabilizar y para eso tiene 10 días. En el informe de supervisión, lo que OEFA coloca es, el administrado con tal fecha debe enviar todas las evidencias que demuestren el cumplimiento de la medida dictada respecto a la impermeabilización. Y ahí es donde ellos evalúan esa información que el administrado presenta y determinan no si es que el administrado cumplió o hay algo más que hacer. ¿Entendido? Entonces, con el informe de supervisión se da por culminado la supervisión directa. Entonces, no se olviden, el informe de supervisión o puede decir que la empresa cumplió con todo y no hay hallazgo, como puede decir que la empresa no ha cumplido y se han identificado los siguientes hallazgos, o inclusive puede decir que la empresa tiene que implementar tal medida administrativa. Antes, cuando el reglamento de supervisión del año 2017 estaba vigente, OEFA le denominaba hallazgo. Cada cosa que OEFA identificaba en campo y que, digamos, demostraba el incumplimiento de un compromiso, ellos lo llamaban hallazgo. Ahora la denominación cambió. Ahora OEFA ya no lo llama hallazgo, sino lo llama presunto incumplimiento. Entonces, ustedes en las actas de supervisión van a ver presunto incumplimiento. Y en el informe de supervisión también van a ver presunto incumplimiento. ¿Entendido? Entonces, esa es la terminología que el OEFA utiliza para los hallazgos que ellos identifican en campo. El plan de supervisión
que es el documento que se utiliza aquí en la etapa de planificación. El plan de supervisión contempla la ficha de obligaciones del administrado, la información del administrado, si es que ha habido alguna denuncia, si es que ha habido supervisiones previas, si es que han habido procedimientos administrativos sancionadores o medidas administrativas dictadas. Toda esa información, el OEFA lo tiene que considerar y contemplar en el plan de supervisión. Esto es un acta de supervisión, en el cual se indica la razón social, el número de RUC, el nombre, a qué sector pertenece, a qué subsector, cuál es la actividad que desarrolla, en qué etapa se encuentra, acá la ubicación, acá lo que te dicen es, miren, datos de la supervisión, si la supervisión es especial o la supervisión es regular. ¿Cuándo empieza la supervisión? ¿A qué hora? ¿Y cuándo termina la supervisión? ¿A qué hora? Acá coloca los nombres, por ejemplo, de la persona de OEFA que está haciendo la supervisión. Acá colocan los nombres del responsable de la empresa que atiende la supervisión. Y luego describen, digamos, justamente cuáles han sido los componentes descritos, cuáles son las obligaciones y cuáles son, digamos, los hechos detectados. En este caso aquí, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver es que acá lo que OEFA identificó es que el administrado no le permitió el ingreso. Por lo tanto, no se pudo ejecutar la supervisión. Y esto es sumamente importante, jóvenes, a tener en cuenta. Lo vamos a ver ahorita en los derechos y en las obligaciones del supervisor y del administrador. Nadie le puede impedir a OEFA que ingrese a una instalación y pueda realizar la supervisión, salvo que OEFA no cumpla con los requerimientos de ley. Por ejemplo, hay algunas actividades que son consideradas de alto riesgo. Para que tú ingreses a una zona considerada de alto riesgo, tú tienes que contar con un seguro. ¿Sí? Ese se llama el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR. Y ese seguro no solamente aplica para los trabajadores de la empresa, sino también para todas las entidades del Estado que van a ingresar ahí. Entonces, si es que el OEFA no cuenta con esa información que es obligatoria por ley, entonces ahí sí tú no le puedes permitir el ingreso, siempre y cuando tú seas considerado como actividad de alto riesgo. Pero si, por ejemplo, el OEFA cumple con esa información, ellos sí pueden ingresar. Entonces, hay información por ley que ellos deben de cumplir. Pero lo que tiene que quedar claro aquí, como regla general, es que nadie le puede impedir a la OEFA que ingrese a la instalación y realice la supervisión. Y luego, hay una parte, hay una sección que es para observaciones del administrado. El administrado puede justamente indicar ahí qué aspectos son los que ellos han identificado por parte del supervisor, si es que el supervisor cumplió o no con sus obligaciones, si es que el supervisor se identificó, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí también el administrado puede colocar, digamos, algún tipo de observación. El supervisor de OEFA no contaba con los equipos de protección personal. El supervisor de OEFA no tenía carnet de vacunación. El supervisor de OEFA inspeccionó un componente que no es de su competencia. Entonces, todos esos aspectos que nosotros podemos identificar durante la supervisión, lo tenemos que colocar aquí en el numeral 13. Y luego ya viene la firma, digamos, del acta, tanto por parte del administrado como por parte del OEFA. ¿Sí? Entonces, esto es un modelo de acta de supervisión que ellos utilizan para el desarrollo de sus funciones. Como les mencionaba, en el informe de supervisión, el cual es un documento técnico legal, el OEFA lo que hace es recomendaciones. OEFA puede decir si se inicia o no procedimiento administrativo, si es que no es necesario iniciar el procedimiento administrativo, si es que hay una medida que se tiene que cumplir, etc.
Entonces, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Frente a un posible incumplimiento, debemos de tener en cuenta que tenemos tres caminos. Si es que el incumplimiento es leve y durante la supervisión el administrado lo subsanó, por ejemplo, yo tengo un cilindro que contiene residuos sólidos, pero ese cilindro ya está sobrepasando su capacidad, o sea, ya no hay manera de poder seguir segregando o seguir almacenando residuos sólidos ahí. OEFA lo detecta. Entonces lo que yo hago es, durante la supervisión, viene mi ORS y se lleva los residuos y deja nuevamente el cilindro vacío. Entonces, eso es una subsanación que yo realicé durante la supervisión y por lo tanto el OEFA dice no amerita el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque fue subsanado y ese incumplimiento, eso que identificó OEFA, es un incumplimiento leve. En este caso de aquí, no hay procedimiento, terminó la supervisión y el administrado ya no tiene que hacer nada más. Pero hay otros presuntos incumplimientos que son trascendentes. Y en el caso de que se identifique un presunto incumplimiento trascendente y el administrado lo subsana, aquí OEFA sí va a recomendar que se inicie un procedimiento administrativo sancionador. Pero ¿cuál va a ser la particularidad? Que esa subsanación es un atenuante. ¿Qué significa atenuante? Si por ejemplo yo tenía, que realizar el recojo de los residuos sólidos 3 veces por semana, ¿sí? Cuando OEFA va, solamente yo he realizado el recojo 2 veces por semana. Entonces yo le digo a OEFA, ¿sabes qué? Sí he incumplido y por lo tanto voy a realizar la siguiente semana no 3 veces, sino 4 veces. Y con eso estoy subsanando lo que dejé de hacer. Entonces OEFA dice, ok, entonces lo que voy a hacer es, en vez de ponerte una multa de 10 UITs, estoy dando cualquier ejemplo, en vez de ponerte una multa de 10 UITs, ahora te voy a poner solamente de 7 UITs. ¿Por qué? Porque esa acción que tú has hecho, para mí es un atenuante que hace que la multa baje, digamos, con relación a la inicial. Entonces, para eso sirven, digamos, la subsanación de presuntos incumplimientos trascendentes, para que ello sea considerado como atenuante y por lo tanto la posible multa no sea tan elevada. Y queda el tercer caso en el cual OEFA identifica ya sea un presunto incumplimiento leve o un presunto incumplimiento trascendente y yo no hago absolutamente nada y me quedo de brazos cruzados. Lo escucho a OEFA, firmo el acta y se acabó, me voy. O ellos se van, perdón. Frente a esa situación, lo que OEFA hace es recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué significa ello? Me va a llegar, digamos, el procedimiento y yo voy a tener que responder y decir por qué no hice y, digamos, ser consecuente de la multa que me van a colocar por no haber hecho absolutamente nada y por haber incumplido con mi obligación. Algo que personalmente yo he detectado y que sí es importante ustedes lo tengan en cuenta, si es que ustedes, alguno de los presentes, trabaja, por ejemplo, en una empresa que es supervisada por OEFA, por eso que lo coloco acá, tengan en cuenta esto de aquí. En un acta de supervisión, OEFA identificó un presunto incumplimiento, ¿sí? Identificó el presunto incumplimiento. Entonces, OEFA agarró y dijo, ok, en este presunto incumplimiento lo que se tiene que hacer es tal acción. Pero OEFA después puso un asterisco ahí y hizo mención al artículo 20, específicamente al numeral 20.2 de reglamento de supervisión. ¿Y qué dice el numeral 20.2?
que los requerimientos efectuados por por la autoridad de supervisión, mediante los cuales disponga una actuación vinculada al incumplimiento de una obligación, acarrean la pérdida de carácter voluntario de la subsanación. ¿Cómo se debe entender ello? Si es que en un acta UEFA te coloca esto, por más que tú lo subsanes, esto no significa que o van a archivar o esto va a ser considerado como un atenuante, sino que simplemente el procedimiento administrativo sancionador se va a dar. Te van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador y no van a, digamos, a valorar la acción que tú has hecho. ¿Por qué? Porque esa acción obedece a una medida que el supervisor determinó y por lo tanto ya no es considerado como subsanación voluntaria. Eso tengan mucho cuidado porque cuando te colocan ello, por más que tú hayas implementado la medida, OEFA ya no lo considera como subsanación voluntaria y automáticamente te inician un procedimiento administrativo sancionador. ¿Entendido? Entonces, eso tengan bien en cuenta. Asegúrense de que en el acta de supervisión no coloquen esta referencia, porque si la colocan, por más que tú al día siguiente hayas implementado la medida, hayas corregido la situación, OEFA no lo va a valorar y simplemente te va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, por eso que es importante tener en cuenta lo que se coloque en el acta. Cada parte del acta que es llenada por OEFA tiene que ser revisado por el administrado. El administrado tiene que revisar cada parte para asegurarse qué es lo que está colocando y qué es lo que va a firmar. Cuando hablamos de los presuntos incumplimientos, los presuntos incumplimientos son de dos tipos, leve o trascendente. Leve es aquel que implica un riesgo leve, está referido a un incumplimiento de una obligación formal o que no cause daño o perjuicio. Bajo estas tres consideraciones es considerado un presunto incumplimiento leve. El trascendente es aquel que genera daño o perjuicio a la vida o a la salud de las personas, como también aquel que genera daño o perjuicio a la flora o fauna, aquel que tiene un riesgo significativo o moderado, y aquel que tiene que ver con una obligación formal que cause daño o perjuicio. ¿Entendido? Entonces, es así como OEFA considera ciertos criterios para determinar si es leve o es trascendente. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo determinamos riesgos leves o trascendentes? Para eso nosotros para eso OEFA utiliza lo que se conoce como riesgo ambiental. ¿Y cómo OEFA calcula el riesgo ambiental? A través de la sumatoria de la gravedad de la consecuencia y de la probabilidad. Y ustedes estarán preguntando, ¿y cómo se hace el cálculo? ¿Qué factores, qué criterios, qué valores hay? Entonces, OEFA en su página web, y aquí está el enlace, OEFA en su página web ya tiene una herramienta para que se pueda calcular en ese momento cuál es el riesgo ambiental asociado con el presunto incumplimiento. Entonces, si ustedes ingresan a esta plataforma, ustedes van a ir llenando, digamos, sección por sección. Aquí les van a preguntar, ¿cuál es el entorno de afectación? ¿Entorno natural o entorno humano? Uno elige y coloca siguiente. Una vez que yo elegí ello, lo que me va preguntando es, ok, a nivel de cantidad, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo, digamos, una cantidad en toneladas, en metros cúbicos, en porcentaje, digamos, de norma referencial o en porcentaje de incumplimiento. Acá te dicen que tú mismo selecciones qué cantidad. Extensión te dice si es que la extensión ha sido en metros cuadrados o en kilómetros. Peligrosidad, si se trata de una sustancia muy peligrosa, si se trata de una sustancia peligrosa, poco peligrosa o no peligrosa.
Y por último te dice cuál ha sido el medio afectado. Un área natural protegida o un ecosistema frágil, fuera del área natural protegida, una zona agrícola o una zona industrial. Cuando yo selecciono en cada uno de estos campos el valor y le doy siguiente, entonces al final tengo que marcar la probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí lo que te dicen es, lo que se ha identificado ocurre de manera continua o diaria, puede ocurrir dentro de una semana, dentro de un mes o así sucesivamente. Yo selecciono la probabilidad y le doy siguiente y al final me sale el riesgo. Me dice, tu riesgo tiene un valor de 20. ¿Esto qué significa? Riesgo significativo. Por lo tanto, estamos hablando de incumplimiento trascendente. Es así, jóvenes, como se calcula el tipo de incumplimiento, si es leve o es trascendente. Antes no existía, digamos, esta metodología y por lo tanto el cálculo del riesgo era totalmente arbitrario, dependía única y exclusivamente de la persona que estaba haciendo la supervisión. Ahora ya no existe ello, ¿por qué? Porque el riesgo se calcula numéricamente a través justamente de la información que yo les acabo de mencionar. Entonces, cuando hay un proceso de supervisión, el OEFA identifica un presunto incumplimiento, en el mismo acta, OEFA coloca el entorno afectado es natural, la cantidad identificada es de tanto, la peligrosidad y así va describiendo y luego dice el riesgo asociado con el hecho detectado tiene un valor de tanto y por lo tanto es un incumplimiento trascendente. Entonces, esta información también ya la coloca, digamos, el OEFA cuando realiza las actas de supervisión, solo cuando identifica presuntos incumplimientos. Pero si no identifica presunto incumplimiento y todo está ok, entonces no es necesario completar toda esta ficha. Y como les mencionaba, OEFA, como parte de la función de supervisión, ellos pueden también dictar medidas. Durante una supervisión, OEFA identifica algo y te dice, ok, yo necesito que dispongas esos residuos sólidos almacenados. Yo necesito que realices la impermeabilización de tu área de almacenamiento de materiales peligrosos. Yo necesito que realices el retiro de tal componente. Entonces, OEFA puede dictar una medida. ¿Cuáles son esas medidas que OEFA puede dictar? La primera medida es un mandato de carácter particular. ¿Qué significa ello? OEFA cuando va y determina ciertos indicios puede pedir que el administrado realice algún estudio técnico, realice monitoreos adicionales. Esa es mandato de carácter particular. El otro tipo de medida que ellos pueden dictar es una medida preventiva. ¿Qué quiere decir? Hay que clausurar temporalmente, hay que paralizar temporalmente, hay que decomisar, hay que destruir, hay que, digamos, realizar algún tipo de acción. Ahorita, como les repito nuevamente, cuando veamos el ejemplo de Repsol, ahí van a ver justamente cuáles han sido todas las medidas que la UEFA dictaminó frente a la ocurrencia de ese hecho. Y la tercera medida que ellos pueden dictar es la actualización del instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, OEFA viene y dice, ok, en tu instrumento de gestión ambiental, tú dijiste que tu actividad solamente iba a generar impactos al aire y al agua. Pero acabo de hacer la supervisión y me doy con la sorpresa que además de generar impactos al aire y al agua, estás generando impactos al suelo. Y ese impacto no ha sido identificado en tu instrumento y por lo tanto tienes que actualizarlo. Y te da la medida de actualización. Entonces, esas son las tres medidas que OEFA puede, digamos, dictaminar como parte de la función de supervisión directa.
Esto es lo que yo les decía. Esta es una infografía que la UEFA ha realizado en base a las acciones de supervisión ambiental que realizaron ante el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero. Entonces acá ellos vienen y empiezan a realizar, digamos, como que una descripción cronológica de los hechos. Te dicen que el 15 de enero Repsol reportó el derrame, el mismo 16, miren, prácticamente, digamos, casi 10 horas después de que Repsol ha comunicado, OEFA realizó una supervisión especial. Y acá te dicen, OEFA realizó una supervisión y esta supervisión fue in situ. Entonces fue una supervisión especial in situ para poder verificar. Y acá te va, digamos, describiendo qué es lo que hicieron el 17, el 18, el 19 de enero, te colocan un mapa justamente de todos los puntos que OEFA, digamos, ha considerado como parte de la supervisión, te indican también cuál es, digamos, el cálculo en metros cuadrados de zonas afectadas, el cálculo de metros cuadrados de playa litoral, te sigue, digamos, identificando si es que dictó o no dictó alguna medida y qué es lo que ha venido haciendo, etcétera. Entonces, a través, digamos, de esta infografía, lo que OEFA busca es justamente dar a conocer todas las acciones que ellos hicieron desde el 15 de enero que tomaron conocimiento del derrame hasta el 23 de enero. Pero acá no termina todo, porque después de haber hecho todo este trabajo desde el 16 hasta el 23 de enero, lo que OEFA hizo fue dictar medidas administrativas. La primera medida administrativa que ellos dictaron fue que la empresa realice la identificación de las zonas afectadas por el derrame. ¿Cuál es el plazo que ellos tuvieron? 2 días. Acá te dice si es que cumplió o no cumplió, y acá te dicen cuál es la multa que corresponde por el incumplimiento. ¿Sí? E inclusive te dicen cuál es la multa máxima que se le puede aplicar. La segunda medida, limpieza de las zonas afectadas. ¿Cuánto fue el plazo que se les otorgó? 8 días. Y acá te dicen también, digamos, la multa coercitiva. Y este expediente paz que dice aquí, significa, digamos, que ya se inició el respectivo procedimiento administrativo. ¿Sí? Y acá te dicen si es que está concluido o si es que está todavía en proceso. Entonces, dense cuenta, miren qué medidas OEFA ha dictado a lo largo del evento sucedido en Ventanilla. Contención y recuperación de hidrocarburos, adecuada gestión de residuos, rescate de la fauna, rehabilitación de fauna, muestreo de suelos. ¿Se acuerdan que habían medidas de carácter específico que eran realizar estudios, realizar muestreo? Ok, aquí le pidieron hacer un muestreo. Acá le pidieron hacer un monitoreo hidrobiológico, implementar sistemas de contención. Aquí les pidieron hacer monitoreo de agua. Aquí le pidieron gestión de residuos. Aquí le han pedido, ¿se acuerdan de la famosa actualización del instrumento de gestión ambiental? Miren la 13ª medida. Actualización de su plan de contingencia. En el caso de Repsol Jóvenes, se dieron estas 3 medidas. Medidas de carácter particular, medidas preventivas y actualización del instrumento. Aquí, medida preventiva, se determinó la paralización de las actividades de carga y descarga. Aquí, en este caso, se configuraron las tres tipos de medidas. Entonces, para que se den cuenta que OEFA, como parte de la supervisión, ya sea especial o programada que ellos realizan, pueden dictar medidas de carácter particular, medidas preventivas o inclusive solicitarte la actualización de tu instrumento ambiental. Entonces, todo ese detalle, digamos, está aquí, e inclusive si alguno de ustedes quiere ver con más información, en la página web de OEFA hay, digamos, una pestaña exclusiva que solamente está vinculada justamente con el derrame ocurrido en Ventanilla. Para que se den cuenta que la supervisión no solamente tiene como función
identificar hallazgos, sino que la supervisión también tiene como función dictar algún tipo de medida. Es importante tener en cuenta y conocer cuáles son las facultades que tiene el supervisor, ¿sí? Por ejemplo, el supervisor, digamos, una vez que se presenta en la empresa, tiene la obligación de mostrar y presentar todo tipo de documentación que él tiene. Su photocheck, su DNI, su credencial, etc. Ellos pueden requerir información, ya sea física, óptica, electrónica u otra, de la empresa. Ellos pueden, digamos, realizar fotografías, grabaciones, ellos pueden, digamos, realizar interrogatorios al administrado o a los empleados. Ellos pueden decir, ok, yo necesito que tal persona venga y me responda tal pregunta. Ellos pueden hacer ello. Pueden recolectar muestras, pueden realizar exámenes periciales y también pueden realizar acciones de supervisión sin restricción alguna. Si UEFA quiere irse al depósito de almacén de materiales peligrosos, lo va a hacer. Si UEFA quiere, digamos, ir a una laguna que ha sido represada, lo va a hacer. Si UEFA quiere ir a recorrer todo tu sistema de transmisión que tiene más de 20 kilómetros, también lo puede hacer. ¿Entendido? Entonces, todas esas son las facultades que debemos de conocer y que le corresponden al supervisor. ¿Cuáles son las obligaciones? Así como el supervisor tiene facultades, también tiene obligaciones que cumplir. Entonces, ellos deben ejercer sus funciones con diligencia y responsabilidad. Deben realizar la evaluación de toda la documentación que corresponde a la unidad que están fiscalizando. Deben de identificarse con el respectivo credencial. Cada vez que ellos quieran, digamos, pedirte alguna información o desplazarse a alguna zona, tiene que citar la base legal que sustente esa competencia. Tiene que entregar una copia del acta al administrado. No es que se firme el acta, el OEFA se la lleva y el administrado se quedó sin acta, sino que ellos, una vez que se firma el acta, tiene que entregarte una copia de la misma. Tiene que mantener la reserva de la información obtenida, tiene que actuar de manera imparcial y aquí como lo que yo les decía, debe de cumplir estrictamente con todos los requisitos de salud y seguridad en el trabajo. Debe cumplir con, por ejemplo, en el marco del tema de la pandemia, ¿cuál era, digamos, la primera obligación que se tenía que cumplir para ingresar a una instalación? Que se tenga una prueba de descarte COVID. Ok. Conforme fue avanzando, ya las pruebas ya no fueron siendo exigidas y lo que se exigía que era carnet de vacunación con sus 2 dosis, 3 dosis, según corresponda. Entonces, toda esa información es la que también tiene que cumplir el supervisor. El supervisor no tiene, digamos, carta libre para incumplir alguna de estos requisitos y hacer lo que quiera, sino que ellos también deben de cumplirlo. El supervisor tiene un código de conducta que fue aprobado el año 2018 y este código de conducta es el que también debe de considerar el supervisor. El supervisor dentro del código de conducta no debe, por ejemplo, intercambiar números telefónicos o correos electrónicos con el administrado para fines no relacionados a nuestras funciones. Les voy a dar un ejemplo que puede sonar gracioso, pero puede darse. Señor, terminó la supervisión, yo me voy a quedar hasta el día de mañana, ¿le parece si nos juntamos en la noche para jugar un partido de fulbito? Eso no se puede dar, ¿por qué? Porque no es una función que está relacionada con lo que el supervisor tiene que realizar. El supervisor no puede recibir desayunos, almuerzas durante la supervisión. Señor, yo estoy atendiendo la supervisión, lo veo al supervisor y le digo, uy, estás cansado, toma, aquí tienes una botella de agua, aquí tienes cierto alimento, tampoco está prohibido, eso está prohibido. No se le puede obsequiar
merchandising, obsequios, etcétera. Y menos se le puede dar dinero al supervisor. ¿Para qué? Para que deje pasar y diga que todo está ok. Todas esas cosas están justamente reguladas, ¿dónde? Aquí, en el código de conducta del supervisor. ¿Y cuáles son los derechos que tiene el administrado? El administrado tiene que ser informado del objeto y del sustento legal de la supervisión. Si es una supervisión especial, el administrado tiene que saber por qué es una supervisión especial. Si es por una denuncia, si es por un pedido de la fiscalía, si es por un pedido de la ANA, si es por una emergencia que ha pasado, etc. El administrado también puede grabarlo, ¿ya? Tanto en audio como en video, al supervisor durante las acciones de supervisión. ¿Sí? El tema de la grabación y todo lo demás, en algunos otros ámbitos está prohibido, pero aquí, durante la supervisión, es un derecho que tiene el administrado. El administrado puede presentar documentos, pruebas en cualquier momento de la supervisión. Si la supervisión dura 5 días, yo no debo esperar hasta el 5.º día para recién presentar información. El primero o el segundo día, yo puedo ya estar presentando información y decirle, tú observaste esto, mira, acá está la información. Tú pediste esto, aquí está la información. Entonces, en cualquier momento, el administrado lo puede hacer. El administrado debe conocer y tiene el derecho de conocer el contenido del acta y también anotar. ¿Se acuerdan de la sección número 13, que ahora es la sección número 11? Ok, eso es importante, porque esa sección es exclusivamente para el administrado. El administrado tiene el derecho de escribir ahí todo lo que él ha podido identificar durante la supervisión y que, digamos, hace que el supervisor ha ido más allá de sus funciones o inclusive puede haber incumplido el código de conducta. Y así sucesivamente, digamos, por ejemplo, cuando el OEFA hace monitoreos como parte de la supervisión, el administrado también le puede pedir al OEFA que le mande los resultados de esos análisis. Y si es que el administrado cree por conveniente traer a una persona especializada en un tema, traer a un abogado o algún otro profesional, también lo puede hacer. Y por último, ¿cuáles son los deberes del administrado? Brindar todas las facilidades. Yo no le puedo decir al supervisor, no vayas a esta zona o no puedes ingresar aquí. Permitir el acceso en todo momento y sobre todo suscribir el acta. Si es que la persona, el administrado, no quiere suscribir el acta, eso no invalida la validez del acta. El OEFA, el supervisor de OEFA, puede firmar el acta, el administrado no la quiere firmar, simplemente viene y le deja una copia y se va. Entonces, por lo tanto, el administrado siempre debe suscribir el acta de supervisión. Por eso, como les digo, no se olviden, deben de anotar en la sección número 11 del acta todas aquellas observaciones que han podido ustedes identificar como parte de la supervisión. Listo. Y para terminar esta parte de OEFA, vamos a ver la tercera función, que es propiamente la función de fiscalización. La función de fiscalización comprende la investigación de presuntos incumplimientos o infracciones ambientales. ¿Sí? Entonces aquí lo que se hace ya se investiga. Se investiga para determinar si es que el administrado fue o no fue responsable de ese incumplimiento. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es el punto de partida que utiliza la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos para iniciar esta investigación? El informe de supervisión. Entonces, como les decía, OEFA tiene Dirección de Evaluación, Dirección de Supervisión, Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos. Es la Dirección de Supervisión la que elabora el acta y se lo pasa a la Dirección de Fiscalización para que ellos inicien investigación.
¿Entendido? Entonces, el punto de partida de la investigación es el informe de supervisión. Cuando hablamos de la función de fiscalización propiamente, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que aquí ustedes van a encontrar dos instancias. La primera instancia está constituida por la subdirección de fiscalización. En este caso estoy colocando la de energía y minas, porque hay otra subdirección en producción, hay otra subdirección en pesquería, etcétera. La subdirección de energía y minas, y también está constituido por la dirección de fiscalización y aplicación de incentivos. Y la segunda instancia, que quiere decir, cuando uno no está de acuerdo con lo que la primera instancia resolvió, yo puedo apelar y puedo irme a la última instancia. Esa última instancia es conocida como la segunda instancia y lo constituye el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, estas tres entidades o unidades del OEFA son las que se encargan de conducir el procedimiento administrativo sancionador. Y esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La terminología que nosotros usamos cuando hablamos de supervisión, fiscalización, etcétera, es el PAS. Cuando ustedes escuchen en algún momento, tengo un PAS, me han iniciado un PAS, tengo que responder el PAS, ¿qué significa? Es que hay un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué significa el procedimiento administrativo sancionador? Que te han iniciado una investigación por presunta comisión de infracción o incumplimiento de obligación. ¿Sí? Eso significa, digamos, iniciar un PAS, que te van a investigar justamente por ello. Entonces, como yo les mencionaba, ¿cuál es el punto de partida de este procedimiento administrativo sancionador? Es el informe de supervisión. ¿Y quién es el que emite el informe de supervisión? La dirección de supervisión. Ellos son los que elaboran y remiten este informe ¿a quién? A la subdirección de instrucción. Esta subdirección de instrucción lo que hace es revisa el informe y elabora una resolución en la cual dice iniciar procedimiento administrativo sancionador a la empresa tal. Con eso se inicia el PAS. Una vez que se inicia el PAS, el administrado tiene 20 días útiles para presentar descargos. 20 días útiles. En estos descargos que presenta el administrado, puede solicitar el uso de la palabra. ¿Qué quiere decir? Puede solicitar una audiencia oral. Esta subdirección evalúa los descargos. Si hay pedido de audiencia, programa la audiencia. Si no hay pedido de audiencia por parte del administrado, entonces simplemente evalúa los descargos y elabora el informe final de instrucción, lo que comúnmente nosotros conocemos como IFI. El IFI lo que te dice es, si con los descargos presentados por el administrado, este procedimiento se archiva o, a pesar de que el administrado presentó descargos, el procedimiento continúa y por lo tanto se le tiene que sancionar o implementar una medida al administrado. El administrado, una vez que recibe el IFI y el resultado no es favorable, tiene por norma hasta 15 días útiles para presentar sus descargos. En estos descargos, nuevamente, puede solicitar el uso de la palabra. Pero el uso de la palabra, en este caso de aquí, ya no va a ser con la subdirección, sino va a ser con la dirección. Una vez que la dirección recibe los descargos, revisa todo el expediente y considera si es que hubo o no audiencia, ellos emiten su resolución directoral. Esta resolución directoral puede decir
le doy la razón a la subdirección y por lo tanto lo que ellos decidieron se mantiene, como también puede decir, la subdirección cometió un error y por lo tanto no estoy de acuerdo con el informe y por ende se tiene que archivar el PAS. Entonces la resolución directoral te puede decir, se confirma la infracción, por lo tanto es responsable y se le tiene que aplicar esta multa, como también puede decir, no amerita procedimiento, el administrado cumplió, archívese el PAS. En caso que la resolución diga que el administrado es responsable y tiene que pagar la multa e inclusive implementar la medida, hasta ahí termina la primera instancia. La segunda y última instancia que tiene el administrado es el Tribunal de Fiscalización. Entonces, una vez que se emite la resolución, el administrado tiene 20 días útiles para apelar la decisión de la dirección. Y cuando el administrado apela, aquí ya no es necesario que solicite una audiencia, porque el tribunal en todos los recursos de apelación siempre programa audiencias. El tribunal no resuelve si no escucha directamente al administrado. A diferencia que aquí y aquí el administrado puede, como no puede pedir una audiencia, en el recurso de apelación, el administrado no necesita pedirla. ¿Por qué? Porque el tribunal la programa una vez que recibe la apelación. Una vez que se programa la audiencia, uno va, expone ante el tribunal, presenta los medios, responde las preguntas. El tribunal lo que hace es evalúa, revisa toda la información y emite su resolución. Esta resolución puede tener dos caminos. Confirmar la resolución directoral y por ende el administrador responsable, el administrador tiene que pagar la multa y el administrador tiene que implementar la medida dictada. Ese es el primer camino. Y el segundo camino es que el tribunal diga, ha habido vicio o el proceso no ha sido el debido y por lo tanto archívese el procedimiento. Entonces, esos son los dos caminos. Dar la razón a la OEFA o dar la razón al administrado. Ahí se acabó la vía administrativa. Ahí, si es que le dan la razón a la OEFA y el administrado es culpable y el administrado tiene que, tiene que pagar una multa, entonces ahí ya se acabó el tema administrativo. El administrado ya no puede hacer nada. ¿Le queda, digamos, una última opción al administrado? Claro que sí. ¿Y saben cuál es esa opción? El Poder Judicial. Si es que el administrado no está de acuerdo con esta resolución, el último camino que le queda es judicializar este procedimiento. Y por lo tanto, recurre al Poder Judicial para interponer una acción de amparo y solicitar que sea el Poder Judicial el que le pida a la OEFA que deje sin efecto todo este proceso. Pero hay que ser sinceros. Si es que en realidad el administrado ha incumplido, si es que en realidad el administrado es responsable, entonces lo que tiene que hacer es simplemente pagar la multa, porque inclusive aquí no es pronto pago, porque el término no es pronto pago, pero aquí hay beneficios. ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, aquí dicen que el administrado es responsable y se le pone una multa de 10 UITs, esta misma resolución dice, si es que el administrado asume su responsabilidad y paga la multa, va a tener un descuento del 50%. Si es que llega acá la resolución y dice el administrado es responsable y sí tiene que pagar la multa de 10 UIT, entonces el administrado, si es consciente y dice sí, soy responsable, entonces, ojo, aquí en la resolución dice el administrado es responsable, confírmense la multa de 10 UIT. Y la resolución también dice, si es que el administrado la paga, tiene un descuento del 20%. El descuento va disminuyendo dependiendo de la etapa. Aquí el descuento es de hasta 50%.
Aquí el descuento es de hasta 20%. Pero si es que yo no quiero y llego hasta acá y el tribunal le da la razón a la OEFA y confirma que debo de pagar 10 UITs, aquí ya no hay descuento alguno. Aquí yo tengo que pagar íntegramente las 10 UITs. Entonces, la judicialización normalmente son para aquellos procesos en los cuales el administrado sí está seguro de que no ha sido el responsable y que por lo tanto tiene que recurrir a la instancia judicial para demostrar que el OEFA ha estado equivocado. Pero si es que el administrado ha sido responsable, sabe que sí cometió un error, entonces no debió haber esperado hasta aquí para pagar la multa. Pudo haberla pagado aquí o pudo haberla pagado aquí. Eso va a depender, como les digo, de cada hecho imputado. Va a depender de cada hecho. Si es que en realidad es cierto que no cumplió y todo lo demás, bueno, pues acá mismo puede hacer el pago. Pero si es que no, puede llegar hasta aquí. Entonces, en líneas generales, esto es todo el proceso que se tiene que seguir, o mejor dicho, esta es la estructura del procedimiento administrativo sancionador. Esto mayormente lo conducen los abogados. ¿Por qué? Porque todo este procedimiento administrativo sancionador se basa en la ley del procedimiento administrativo general. No sé si aquí hay abogados, no sé si aquí hay ingenieros de alguna otra profesión, pero mayormente los técnicos, ya, los ingenieros, normalmente lo que hacemos es presentar o ayudar a los abogados con información técnica para presentar los descargos o para presentar la apelación. Pero el proceso como tal es conducido, digamos, con abogados porque aquí en la subdirección hay un abogado. El director o la directora es abogado. Y el tribunal está conformado en su mayoría por abogados, pero también por técnicos. Entonces, todo esto es un procedimiento legal que está regulado, como les repito nuevamente, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Las multas que OEFA te puede colocar, ya, son de tres tipos. Pueden ir o pueden ir, son de tres escalas. Si tú eres una empresa formal, la multa que te puede poner OEFA puede llegar hasta 15.000 UITs. Hasta 15.000 UITs. Repsol, ¿es una empresa formal? Claro que sí. Por más daño que haya podido producir y todo lo demás, la multa que ellos pueden recibir es hasta 15.000 UITs. Si yo soy informal, ¿qué significa ser informal? Que no tengo título habilitante, que no tengo derecho, no tengo autorización, no tengo concesión. Si yo soy informal y OEFA detecta ello y yo incumplido, entonces por lo tanto la multa puede ir hasta 25 UITs. Pero si yo soy ilegal, ilegal es no contar con título más desarrollar mi actividad en áreas prohibidas, entonces frente a esa situación la multa puede ir hasta 30.000 UITs. Entonces, los gobiernos regionales que tienen a cargo ¿se acuerdan? La supervisión de minería ilegal, minería informal, ellos, por ejemplo, pueden aplicar multas para los informales de hasta 25 o para los ilegales de hasta 30. Pero todos los formales pueden, digamos, recibir multas hasta un tope máximo de 15.000 UITs. Es importante tener en cuenta, jóvenes, que las multas no necesariamente son monetarias. No necesariamente es un pago que yo tengo que hacer. Las multas pueden ser monetarias, como por ejemplo pagos, como también pueden ser no monetarias. Y cuando me refiero a multa no monetaria, ¿qué ejemplos tenemos? Amonestación, decomiso, paralización, clausura, e inclusive aquí es, digamos, lo que ahora comúnmente se conoce como responsabilidad administrativa. En algunos casos, cuando OEFA inicia un procedimiento administrativo sancionador y tú incumpliste con algo leve y no lo subsanaste, OEFA no te pone una multa. OEFA lo que te dice es,
declárese la responsabilidad administrativa de la empresa. Listo, con eso se acabó. Y ya no hay nada más. No tienes que pagar, no tienes que implementar ninguna medida. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento leve. Pero si es un incumplimiento trascendente, te pueden colocar una multa. Ojo, OEFA me puede colocar una multa no monetaria y una multa monetaria, por supuesto que sí. OEFA te puede decir, declárese la responsabilidad administrativa de tal empresa, multa no monetaria. Y luego puede decir, impóngase una multa de 8.7 UITs, multa monetaria. Entonces, se puede dar ambos casos a la misma vez, como puede ser solamente monetaria o no monetaria. ¿Cómo se calcula la multa? Aquí no vamos a entrar a mucho detalle, pero es importante que esta es la fórmula que utiliza el OEFA. Para calcular la multa, OEFA considera los siguientes criterios. Primero, beneficio ilícito. Segundo, valor del daño ambiental. Tercero, probabilidad de detección. Y cuarto, factor agravante y atenuante. A través de estos 4 criterios, ellos calculan la multa. OEFA ya tiene para cada actividad justamente valores de daños ambientales, beneficios ilícitos, factores agravantes y atenuantes y así sucesivamente. Todo este tema del cálculo de la multa mayormente lo realizan los economistas que trabajan aquí, tanto en la subdirección de instrucción como en la dirección de fiscalización. Aquí estas dos direcciones cuentan con economistas que son justamente los que ayudan a determinar justamente a través de estos criterios cuál debería ser la multa que se le debe de imponer a una empresa. Pero en líneas generales, para no entrar mucho a detalle y de ver el beneficio ilícito, cómo se puede calcular, el daño ambiental, etcétera, deben de tener en cuenta que esta es la fórmula que utiliza el OEFA para el cálculo de la multa. Una vez que el OEFA determinó que eres responsable, dijo, se acabó el procedimiento administrativo, dijo que eres responsable, que tienes que pagar una multa, lo que viene es, en primer lugar, te registran en el registro de actos administrativos. ¿Qué significa el registro de actos administrativos? Toda tu historia, todo tu historial que se inició aquí y terminó aquí o aquí, todo este historial, todo lo que OEFA dijo, todo lo que tú dijiste y así sucesivamente, se va a encontrar aquí, en el registro de actos administrativos. Y el otro registro que tiene es el registro de infractores ambientales. ¿Qué significa infractores ambientales? Esto. Si es que OEFA te puso una multa, ¿de cuánto fue la multa? Si OEFA te puso una multa no monetaria, ¿cuál fue esa multa no monetaria? Toda esa información lo encuentran aquí. Entonces, una vez que se acabe el procedimiento administrativo sancionador, automáticamente, jóvenes, la empresa pasa en este registro y a este registro de aquí. Así de sencillo. ¿Sí? Es como decir, si uno tiene una deuda con el banco y deja de pagar 3 meses, automáticamente ¿dónde terminamos? En Infocorp. Aquí sucede lo mismo. Si la empresa es responsable, se determina que, digamos, incumplió y todo lo demás, toda esa información va a terminar en estos dos registros, en el RA y en el RINA. Aquí está, por ejemplo, aquí, ojo, aquí está el enlace web para que puedan acceder y puedan ver todos los registros, todos los actos administrativos dados por sectores y también pueden ver todos los infractores ambientales. Toda esa información es totalmente pública, así que la pueden acceder. Y por último, como les dije, la fiscalización no necesariamente es algo negativo, por eso que tenemos que pensar también en positivo. La última etapa, o la última etapa, la última función del macroproceso de fiscalización tiene que ver con incentivos. Según la Ley General del Ambiente, la Ley General del Ambiente dice que las entidades de fiscalización
deben implementar dos registros. El primero, buenas prácticas. El segundo, incentivos. ¿Cuál es la diferencia entre buenas prácticas y el de incentivos? El registro de buenas prácticas, que está aprobado por el OEFA, indica que aquellos administrados que cumplen con sus obligaciones y con la normativa ambiental. Ese es el registro de buenas prácticas. ¿Y el régimen de incentivo qué es? Aquellos administrados que van más allá de sus obligaciones. Esa es la diferencia. Si yo cumplo con todas mis obligaciones, estoy en el registro de buenas prácticas. Pero si yo voy más allá y hago cosas adicionales, entonces voy a estar en el régimen de incentivos. Esa es la diferencia entre buenas prácticas e incentivos. En el caso de buenas prácticas, ¿cómo es el procedimiento? El OEFA realiza una supervisión, ¿sí? Después de la supervisión, OEFA dice que no hay presunto incumplimiento, que todo está ok, que la empresa cumplió. Entonces, una vez que OEFA determina ello, entonces solicita que esa empresa sea inscrita en el registro de buenas prácticas. ¿Y esta inscripción cuánto dura? 24 meses. O sea, por 2 años consecutivos, el nombre de la empresa va a aparecer aquí. Cosa que no sucede con esto. Una vez que te imponen una multa, que te imponen, digamos, una multa monetaria o no monetaria, la información queda permanentemente aquí. Aquí la información no es que simplemente permanece 2 años y luego se retira. Aquí la información es permanente. Aquí ustedes van a encontrar información desde que OEFA empezó a ejercer su función. Ellos empezaron a ejercer su función desde más o menos septiembre del año 2011. Desde esa fecha, ellos empezaron ya a ejercer su función, a pesar que fueron creados el año 2008. Entonces, aquí va a haber información de 5, 6, 7 años atrás. Mientras que el registro de buenas prácticas, solamente tu nombre figura por 2 años. Transcurrido el tiempo, desapareció tu nombre y empieza nuevamente. La inscripción del registro de buenas prácticas es por unidad fiscalizable. ¿Qué es una unidad fiscalizable? Puede ser un lote de exploración o de explotación, puede ser una unidad minera, puede ser una planta de procesamiento, puede ser una central de generación. Y esto es importante porque yo puedo ser una empresa minera, pero tengo unidad en Cerrepasco, tengo una unidad en Tacna y tengo una unidad en Ancash. Una misma empresa minera puede tener 3 unidades, pero el registro no es para la empresa minera. El registro es para la unidad minera de Pasco o para la unidad minera de Tacna o para la unidad minera de Ancash. Eso es lo que te dice el registro, no es para toda la empresa. ¿Entendido? Por eso que es por unidad fiscalizable. Entonces, en líneas generales, este es el procedimiento que se sigue para poder estar inscritos en este registro. Se realiza la supervisión, la dirección de supervisión dice que si se identificaron hallazgos, entonces inicio de paz y aquí ya no tienes derecho a estar en el registro. Pero si la dirección de supervisión viene y dice no hay ningún tipo de hallazgo identificado, entonces esta información lo remite a la dirección de fiscalización para que ellos vengan, revisen el informe y soliciten la inscripción en el registro de buenas prácticas. Y una vez que el OEFA inscribe a la empresa, el OEFA comunica y le dice, señores, tengo a bien informar que su unidad minera, su lote de exploración, su central hidroeléctrica, su unidad pesquera tal, ha sido inscrita en el registro de buenas prácticas ambientales. Ese es el flujo que se sigue. Como les digo nuevamente, para que uno esté en el registro, no tiene que haber hallazgo alguno durante la supervisión. Mientras que el régimen de incentivos, ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda, digamos, formar parte de este régimen de incentivos? La primera condición es que debes estar inscrito en el registro de buenas prácticas. Si no estás en este registro,
Si no estás en este registro, entonces no puedes acceder al tema de incentivos. Esa es la primera condición. La segunda es que al menos sustentes una práctica ambiental que haya ayudado a reducir o prevenir un impacto ambiental, pero que esta práctica ambiental no sea parte de tu compromiso o cumplimiento de la norma. Que no sea parte, porque si es parte de tu compromiso, entonces no es considerado. Y por otro lado, tú tienes que demostrar y acreditar que esa práctica esté en operación. Está en este momento en funcionamiento. Estos incentivos que otorga la OEFA se realizan de manera anualmente y a través de una ceremonia pública, y para eso hay un jurado calificador. Hay un jurado que está constituido, digamos, por un miembro del Consejo Directivo. Cuando hablamos de Consejo Directivo nos referimos al Tribunal de Fiscalización Ambiental. Un miembro del Consejo Directivo y 2 destacados profesionales. Son esas 3 personas los que conforman el jurado calificador y son los que evalúan y determinan si es que efectivamente corresponde o no dar un incentivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se sigue aquí? Aquí la empresa es la que tiene que presentar, no es como en el caso de OEFA, que OEFA realiza la supervisión, identifica que todo está ok y son ellos los que comunican a la dirección de fiscalización. Aquí es distinto. Es el administrado el que tiene que presentar su información al OEFA. El OEFA lo que hace es realiza una preverificación, revisa si es que cumplen con todos los requisitos y luego hace una verificación en campo. Va a la zona para verificar in situ que esa medida se está cumpliendo y se viene implementando. En la cuarta etapa, una vez que se verifica ello, viene ya la etapa del jurado calificado. ¿Qué quiere decir? El jurado califica bajo ciertos criterios esa propuesta, esa medida, y al final determina si es que es o no necesario realizar la premiación y la difusión. Entonces, ¿cuáles son los criterios que utiliza el jurado para determinar si es o no es, o si corresponde o no un incentivo? En primer lugar, considera la magnitud de los perjuicios y daños evitados. ¿Qué quiere decir? Con la medida que yo implementé, ¿qué es lo que yo evité? En segundo lugar, la mejora o recuperación de ambientes degradados. Si yo estoy implementando mi medida en una zona que ha sido degradada por otra actividad, entonces eso también es considerado. El tercer criterio, la innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Utilizar tecnología no necesariamente que genere un impacto y que ayude también al medio ambiente. El cuarto criterio, la sostenibilidad y la posibilidad de que esto se pueda replicar. Porque la idea es que estas medidas que puede proponer una empresa sean replicables. ¿Sí? Y por último, el alcance de los beneficios generados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que la sociedad se beneficia con esta medida? Esos son los 5 criterios que utiliza el jurado calificador para determinar si es que en realidad corresponde o no otorgar un incentivo. Entonces, como les digo, estos son los 4 criterios. El puntaje máximo que puede tener es de 100 puntos. Ahora el jurado ha cambiado porque según digamos, la información actual, ahora de 3 miembros, ahora son 5 miembros. El puntaje máximo es de 100 y estos son, digamos, lo que hay que tener en cuenta. El jurado está conformado por un miembro del consejo directivo y 4 profesionales destacados. ¿Sí? Acá están los valores y aquí hay algo importante. Puntos adicionales. O sea, ¿qué quiere decir? Además del puntaje que yo pueda obtener aquí, puedo tener puntos extras. ¿Y cómo obtengo puntos extras? Primero, si es que yo he sido premiado por alguna otra institución, ya sea nacional o internacional. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente todos los años tiene el premio ambiental anual. Si, por ejemplo, yo he sido premiado en esa ceremonia, entonces eso me otorga a mí un puntaje adicional. Y la otra medida que te otorga un puntaje adicional es que tú hayas recuperado voluntariamente un pasivo ambiental. Si es que tú has intervenido un pasivo y lo has recuperado,
entonces también eso te da puntaje adicional. Aparte del puntaje que tú obtienes aquí, estas dos acciones te van a dar puntos adicionales. Al final, ¿cuáles son los distintivos? El OEFA te da dos tipos de distintivos, los honoríficos y los económicos. Los honoríficos, ¿qué son? Es como los certificados. Excelente, sobresaliente. Cuando uno sustenta su tesis, te dicen, has aprobado por unanimidad. Excelencia, sobresalencia. Acá sucede lo mismo. Los honoríficos son, digamos, ello. Si es que en realidad ha sido bueno, excelente, honorífico. Y también hay un incentivo económico. ¿Qué quiere decir? Un descuento en las multas. Ojo, esto no significa que si te dan un incentivo económico y que está vinculado con una multa, ¿qué quiere decir? Con un descuento de una multa, eso no significa que yo el siguiente año voy y contamino a propósito para que me pongan una multa y utilice ese incentivo. Eso no es la finalidad. ¿Saben cuál es la finalidad de este incentivo económico? Es que yo pueda utilizar ese certificado y lo comercialice. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco una empresa que le han multado por, no sé, 50 UITs, y yo tengo un certificado de 50 UITs, entonces yo puedo negociar con él y le puedo vender ese certificado. Esa es la intención justamente de estos certificados de cuenta de multa. ¿Cuánto es la vigencia que tiene este certificado? Tiene una vigencia de hasta 4 años. Y como les decía, tenemos casos, ejemplos reales de empresas que han obtenido esto. Claro que sí, miren, la empresa minera Cerro Verde ha obtenido, digamos, el máximo incentivo honorífico. El máximo de incentivos son 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos implementaron un plan de gestión del murciélago peruano. La empresa pesquera Hajduk ha obtenido un incentivo honorífico de 4 Rapi, así se llama, por el cambio de la matriz energética y la mejora del sistema de tratamiento. Entonces, jóvenes, hay ejemplos ahorita en este momento de empresas en el Perú que han desarrollado, que han ido más allá de sus obligaciones y han logrado incentivos, claro que sí. Y esta información ustedes la pueden encontrar perfectamente en la página web de OEFA. Entonces, para que vean que el tema de fiscalización no solamente es sanción, sino también es incentivos, como lo que yo les estoy mostrando ahí. Con eso estaríamos terminando esta primera parte de OEFA, como les mencioné al inicio. Todo este tema de supervisión, fiscalización y todo lo demás es un poco extenso y por eso que estoy tratando de que pueda ser, digamos, sumamente entendido. Y quisiera saber si tienen alguna consulta. Ok. Entonces, si no hay consultas, vamos a avanzar y vamos a tratar de terminar el tema de la ANA, porque la ANA, como lo hemos visto, ellos también son una EFA, pero de nivel nacional. Y les quiero, digamos, sobre todo, demostrar cuáles son las 3 funciones que ellos realizan, porque la ANA, a diferencia de la OEFA, por ejemplo, que realizan 4 funciones, ¿ya? Ellos realizan solamente 3, ¿sí? Entonces, vamos a pasar rápidamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Autoridad Nacional del Agua es la responsable de la gestión del recurso hídrico. El recurso hídrico, o mejor dicho, el agua, es considerado como patrimonio de la nación y por lo tanto no hay propiedad privada sobre ella. A diferencia de otros países, sin ir muy lejos, Chile. En Chile sí hay propiedad privada sobre el agua. Aquí en el Perú no. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de la nación. ¿A quién le pertenece el recurso hídrico? Al Estado. ¿Sí? Entonces, el agua es el patrimonio de la nación. ¿Qué quiere decir ello? Que es de dominio público, que todos nosotros tenemos el derecho de acceder a él. ¿Sí? Y es por eso que el Estado ejerce su potestad administrativa como también la tutela. El agua, al ser considerado como bien de dominio público, significa que es inalienable e imprescriptible. ¿Qué significa? No se puede concesionar, o perdón, no se puede privatizar.
A diferencia, digamos, de otros servicios que sí son privatizados, como por ejemplo el de telecomunicaciones, por decir, en el caso de recursos hídricos, este no puede pertenecer a una empresa privada. Este le pertenece única y exclusivamente al Estado. ¿Sí? Pero el recurso hídrico puede ser otorgado no a través de concesión, porque el término de concesión no aplica para recurso hídrico, no es como, por ejemplo, el recurso forestal, el recurso minero, el recurso hidrocarburífero o eléctrico que se otorga a través de concesión. Aquí el término que se utiliza es derecho de uso de agua. Si una persona, si una empresa quiere usar el recurso, debe de contar con su respectivo derecho de uso de agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está establecido. La ANA se creó el año 2008 a través del decreto legislativo 997. ¿Qué es lo que te dice? Que la ANA es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Sí? Esta autoridad pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pertenece a ellos, pero si ustedes revisan este decreto legislativo, hay una disposición transitoria que dice que en algún momento la ANA va a pasar al Ministerio del Ambiente y ya no al Ministerio de Agricultura. Eso es lo que dice. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder ello? Miren, ya prácticamente tenemos 14 años de haberse creado, pero aún sigue perteneciendo a agricultura. ¿Sucederá, digamos, ese cambio de que pase a formar parte del Ministerio del Ambiente? En realidad no lo sé. La Ley de Gestión de Recursos Hídricos regula los principios que aplican al recurso, crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, establece el procedimiento para el otorgamiento de derechos de uso de agua y también tiene que ver con la protección del recurso. ¿Qué quiere decir? Antes de que se vierta cualquier tipo de fluente a recurso hídrico, este tiene que contar con su respectiva autorización. Y también establece un régimen económico. ¿Qué quiere decir? Así como el Estado me puede dar a mí el derecho de usar el agua, yo tengo que pagar por ese derecho. Entonces, por eso que se establece una retribución económica. Y esas retribuciones económicas van a variar dependiendo del tipo de uso. Entonces, la ANA tiene como finalidad emitir los derechos de uso de agua. Y todos estos derechos de uso de agua se encuentran registrados, ¿dónde? En el RADA. ¿Qué es el RADA? El Registro Administrativo de Derechos de Agua. Entonces, si alguno de ustedes quiere, digamos, saber qué derechos de uso de agua tiene tal empresa, tal compañía, etcétera, entonces simplemente ingresa al RADA y puede encontrar esa información. La ANA, además, tiene la potestad de autorizar los vertimientos. Si un vertimiento no tiene autorización, entonces ahí la ANA realiza las acciones de fiscalización. Es aquí, por ejemplo, donde ellos fiscalizan. ¿Entendido? Entonces, por eso que es importante justamente tener en cuenta que antes de verter cualquier tipo de fluente a un cuerpo hídrico, debo de tener mi respectiva autorización. La ANA tiene oficinas regionales, que son llamadas autoridades administrativas del agua. Y estas autoridades administrativas del agua, a su vez, tienen oficinas locales que son autoridades locales del agua. Entonces, la ANA ejerce función a nivel regional, a través de las AAA y a nivel local, a través de las ALAS. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las AAA son las que encargadas de la identificación de fuentes contaminantes en las diversas cuencas que tenemos en el Perú. ¿Y por qué es importante que ellos identifiquen estas fuentes contaminantes? Porque justamente a través de estas fuentes contaminantes es que ellos van a programar sus acciones de fiscalización. Además de ello, la ANA tiene como finalidad emitir opinión a instrumentos de gestión ambiental. Cuando un instrumento entra en evaluación y ese instrumento tiene que ver con el uso de recursos, entonces le piden opinión
a la ANA. Y la ANA tiene que emitirla. ¿Sí? Aquí la opinión de la ANA es vinculante. ¿Qué significa que sea opinión vinculante? Si la ANA dice que no está de acuerdo con ese instrumento, lamentablemente no se aprueba. Esa es la opinión vinculante. Y esto es lo que quería, digamos, resaltar. La función de fiscalización que tiene la ANA. La función de fiscalización de la ANA lo realiza a través de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. ¿Sí? Y esta función de fiscalización se divide en tres: evaluación o vigilancia, supervisión, fiscalización y sanción. En el caso de la evaluación, lo que ellos hacen es monitoreo de la calidad de agua y la identificación de fuentes contaminantes, que es lo que hemos visto. A nivel de supervisión es supervisar todos los vertimientos autorizados como no autorizados. Y a nivel de fiscalización y sanción es verificar si es que hay algún incumplimiento o si es que se están descargando aguas sin autorización. Esas son las tres funciones que la ANA, a través de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, realiza: evaluación, supervisión y fiscalización. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de cada una de estas acciones. ¿Sí? La primera acción, evaluación. Esto se dio antes de la pandemia. La ANA constantemente realiza, por ejemplo, monitoreos de la calidad de agua de las cuencas, en este caso de la cuenca del Mantaro. Entonces, esta es una comunicación que manda a una empresa diciéndole: te invito a que participes de la evaluación de calidad ambiental que voy a realizar en la cuenca del Mantaro. Y te dice de cuándo a cuándo lo va a realizar y cuáles son todos los puntos de monitoreo que ellos están considerando a lo largo de la cuenca. Entonces, esto es un ejemplo de función de evaluación. Ellos evalúan la calidad de las aguas de las cuencas hidrográficas del Perú. La función de supervisión. Aquí, por ejemplo, este es otro caso real en el cual la ANA comunica, digamos, a una empresa que va a realizar inspecciones a 2 lagunas por presunto afectación de recurso hídrico. Y por lo tanto, lo que hace es, le dice, voy a realizar, o le dice aquí, como parte de las acciones que yo realicé, identifiqué ciertas cosas y por ello te estoy dando 5 días para que presentes los descargos respectivos. Entonces aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Una supervisión in situ. Aquí la ANA no maneja supervisión in situ, supervisión en gabinete como lo EFA, no maneja el tema de supervisión especial o supervisión programada, no maneja esos términos. Aquí la ANA simplemente realiza supervisión. Y esa supervisión es in situ. ¿Sí? Entonces acá ellos hicieron una supervisión, identificaron y están pidiendo información como parte de esa acción. Esto es un ejemplo de supervisión. Y por último, fiscalización y sanción. La ANA también tiene la potestad de imponer una sanción, como por ejemplo aquí, a través de esta resolución, viene y sanciona a una empresa con una multa de una UIT por haber infringido esto y le dice que tienes 15 días para hacer el pago a través de esta cuenta corriente. Entonces, este es un ejemplo también real de función de fiscalización y sanción. Entonces, a diferencia de la OEFA, que la OEFA en evaluación tiene más detalle, en supervisión tiene más detalle y todo lo demás, en este caso de aquí, la ANA es un poco más sencillo. Su procedimiento de fiscalización de la ANA es más sencilla. Evaluación, calidad de las cuencas. Supervisión, verificación de vertimientos. Y fiscalización y sanción es si cumplió o no cumplió, y si no cumplió, multa o sanción. Entonces, jóvenes, por cuestiones de tiempo, y dado que ya nos hemos pasado unos cuantos minutos, ya, más bien les pido las disculpas del caso, estaríamos terminando hasta aquí el día de hoy. La siguiente clase, que va a ser la última, vamos a ver ya esta última parte que tiene que ver con infracciones, delitos ambientales y fiscalización a instrumentos de gestión ambiental. ¿Sí? Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Ingeniero,
explicado las funciones en materia de supervisión de la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Portuaria Nacional, que es una EFA de autoridad como el ANA, también tiene las funciones similares, entiendo, en materia portuaria. Efectivamente, así es. La Autoridad Portuaria Nacional, la APN, también tiene funciones, como tú acabas de mencionar, similares a las que cumple la ANA. Así es. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿No? Bueno, espero que esta información haya, digamos, sido de su utilidad, porque como les digo, este es uno de los procesos más importantes que se desarrollan y que, como les mencioné al inicio, no solamente las empresas privadas, sino también las empresas públicas están sujetas. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, yo les agradezco a todos por su tiempo, ¿ya? Y nos vemos el siguiente domingo en nuestra última sesión de clase. Yo sé que el siguiente domingo son las elecciones, así que se les pide, por favor, poder cumplir con su deber temprano para poder estar, digamos, aquí en la clase y desarrollar la última sesión, ¿sí? Entonces, con ello acabaríamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, jóvenes.